No, pues está re buena gente. Es como me va a decir. Pero en este caso con esto no creo que te ayude. No sé. Debería empezar como... Bastante. Yo puedo ganar que la ¿Pero bien?
Claro. En la cara. La cara se queda acá. Pero ahora un kilo. Porque faltan. Capaz que me confundo. Tengo otro. La marca. De verdad. Pero así como el porque se gusta mucho. Pero por eso está en la zona de comprar el podría ser. Para más. Estamos. Hola, disculpen el atraso, chiquillos. Me voy a contar el terreno. Ya, ¿te traigo agua? Ya. ¿Cuándo querés? Ya. Sí. Sebastián. Oye, parece que estoy en silencio, ¿no? No, es el un micrófono. Ah, ¿y eso qué es lo que es? Eso es como la presentación. No sé, en realidad es como cuando tú te metís, pero Ya, pero ahorita el que vale. sí, es el que vale. Cuando hablo ahí sale eso. Sí, más. Eso es lo que digo. Perfecto. Ya, vale. ¿Cuántos faltan? Faltan 1, 2, 3. ¿Cómo? Bárbara no venía, ya. Faltarían 2. ¿Estoy en camino? Vale. Parece que faltan. Acabo de darle acceso a alguien. Ya, creo que falta una persona. Así que. Para que atento al sonido. Ya. Ya chiquillos, miren, abran por favor el archivo de la clase anterior y lo guardan en el escritorio o donde lo tengan, donde lo hayan guardado antes. Yo lo voy a guardar en la clase 9. Hola. Y entonces un repaso rápido de lo que vimos en la clase anterior fue que lo vimos bastante rápido, pero en general la mecánica es parecida, muy parecida para lo que es las tuberías y los ductos de clima, en la cual nosotros creamos en la parte de acá abajo las familias, donde dice al final, donde dice duct systems, creamos tres sistemas de aire, ya que era uno de extracción, uno de inyección y otro de extracción cocina, que es un sistema de extracción igual
con la única diferencia que la extracción tradicional, en la extracción cocina es un material distinto que en este caso es fierro negro, para lo cual a ese sistema en particular de extracción cocina le asignamos y creamos ese material que se llama acero negro. ¿Por qué acero negro? Porque es un material que está hecho para mayores temperaturas y funcionar con aires con partículas de grasa. ¿Ya? Entonces, y lo que también pudimos ver era que el trazado de los ductos de clima es en general muy parecido a las tuberías. Si yo hago trazados horizontales, pues al momento que haga algún cambio de dirección, ya sea en 90 grados o en algún ángulo en particular, se van a ir armando los fittings correspondientes. Lo mismo que cuando yo genero una vertical, al igual que las tuberías, simplemente le daba una cota hacia arriba, positiva o negativa hacia abajo, para subir o bajar dependiendo de lo que nos dio el proyecto. Y de la misma manera, también pudimos ver que pudimos conectar algunos difusores, que eran estos de acá, los cuales yo los podía colocar directamente sobre un ducto, y los difusores estaban asociados a un nivel en particular que podíamos definir. Puede ser un nivel, un plano de referencia, y ese difusor en fondo, esa altura va a estar referenciada a ese nivel o reference plane que hayamos definido. Y si lo colocábamos directamente sobre el ducto, como por ejemplo si yo le colocaba botón derecho, crear similar, si era acá, en ese ducto, al hacer eso, nos generaba las piezas correspondientes, que serían, por ejemplo, la transición, la pieza de unión y el difusor, dependiendo de la altura que nosotros hayamos determinado a la que está referido. Si lo colocábamos fuera, por ejemplo, este que está fuera de un ducto, nosotros podíamos seleccionar y decirle conectar con Connect Into, seleccionábamos algún ducto y lo conectaba. Si aquí lo que pasaba que no lo podía conectar era porque seguramente la altura de este ducto y la altura de este difusor no tienen el espacio suficiente para generar los fittings correctos para conectarse. Entonces, si esto nosotros lo viéramos en 3D, vemos a qué altura están, nos vamos a dar cuenta que ese difusor está muy alto en comparación a la altura del ducto. Por lo tanto, teníamos que o subir el ducto o bajar el difusor. Si este difusor nosotros lo bajábamos a una altura, por ejemplo, que está referido al nivel cielo falso, y le da una altura ficticia de menos 500, 50 centímetros más abajo, probablemente ahora sí nos debería poder conectar, porque debería tener espacio para generar las piezas de unión. Entonces, si nosotros le decíamos, lo seleccionamos y le decíamos Connect Into, ahí claro, ya tiene el espacio para generar un pedacito de ducto y un codo que sería para conectar. Entonces, siempre fijarse de que cuando ustedes coloquen un difusor que no sea directamente sobre el ducto y lo coloquen en otra posición, fijarse que la altura sea suficiente para que genere las piezas correctas y se puedan conectar. ¿Ya? Y lo otro que vimos también, esta tubería, que creamos un sistema de tubería, que era el retorno, que era una tubería que son particularmente para los equipos de clima, y a la cual le agregamos una aislación. ¿Cómo agregamos una aislación a una tubería en particular? En un sistema creamos cualquier tubería, pipe, y por ejemplo cualquiera del sistema relacionado con clima, que puede ser retorno o supply, por ejemplo, que sería el surtidor de agua, dibujamos la tubería igual como lo hemos hecho anteriormente, de las pulgadas que diga el proyecto, por ejemplo 2 pulgadas, la figura que fuera, y luego seleccionábamos las tuberías que están unidas, nos posicionábamos sobre una, apretábamos Tab para que seleccione todas las que están conectadas, y con todas las tuberías conectadas que yo quiero agregarle una aislación, donde está esta opción que dice Add Insulation, podía agregar una aislación en particular, la cual podía, si quiero, viene dos creadas por defecto, que esta fibra de vidrio y esta de PVC. Yo puedo, si quisiera, editar o crear un nuevo tipo de aislación y darle algún espesor en particular. Entonces vamos a aplicar esta que venía por defecto, la de fibra de vidrio, un espesor de 25, y le damos OK. Al hacer eso, le agrego un espesor a la tubería que, si nosotros nos acercamos y medimos, nuestra tubería
tiene los 51,8 que eran tubería de 2 pulgadas y tiene los 2,5 centímetros de aislación. ¿Ya? Entonces, simplemente ustedes lo que tenían que hacer era trazar las tuberías del sistema que fuera, y particularmente las que llevan aislación son las de clima. En algunas ocasiones las de agua caliente, no me tocó ver muchas, pero particularmente las de clima. Y una vez que ustedes tengan todo trazado lo que corresponda, la seleccionaban y le agregaban la aislación que venga por defecto o alguna que ustedes hayan creado. ¿Ya? Entonces, lo otro que quizás nos faltó ver de clima era, por ejemplo, en lo que es mechanical equipment. En lo que es mechanical equipment van a encontrar todo lo que es relacionado con equipos de clima, como por ejemplo, que tenemos acá, estos fans son unos si no me equivoco, son unos ventiladores. Son un tipo de ventilador. Por ejemplo, tenemos colocar radiadores. Por ejemplo, estas Air Handling Units son las unidades manejadoras de aire, son las que están en la cubierta de los edificios. Son equipos bien grandes donde se hace todo el proceso interno de climatización. Por ejemplo, acá hay un tanque de expansión, un boiler, creo que un calentador de agua, si no me equivoco. Y esta inline pump es una bomba de circulación. Ya, por ejemplo, si nosotros seleccionábamos una Air Handling Unit, que son en los proyectos que ustedes van a encontrar como UMA, unidades manejadoras de aire, seleccionamos cualquiera, por ejemplo esta, y la posicionábamos en cualquier lugar de la planta. Por ejemplo acá, nosotros vamos a ver que los equipos de clima es una familia con componentes que ustedes ya han visto, y lo que tienen es un ducto de salida, tiene un ducto de entrada, tiene para conectores de tuberías, ¿ya? Que en este caso, si nosotros lo vemos en 3D, probablemente tenga dos, o puede que tenga uno. Vamos a ver esta familia cómo es. Tiene dos pipes. Tiene dos tuberías. Lo más seguro es que este equipo tenga dos tuberías, porque va a tener uno que de agua fría y otro de agua caliente. Y además de eso, también estos equipos de clima tienen, si nosotros hacemos orbit, tienen otro ducto de salida que significa tiene como un sifón, este símbolo. ¿Es para qué? Para el sistema de condensado del equipo. Todo, como aquí se trabaja con mucha temperatura, enfriamiento y calor, como se produce condensación, esa condensación hay que poder eliminarla de alguna manera, y eso le pueden tener un conector para hacer una red de condensado. Por lo tanto, aquí ya nosotros tenemos, o podemos ver que en un equipo de clima tendríamos 3 sistemas de tuberías en particular. Por ejemplo, si trazamos cualquiera, por ejemplo este de acá, y le decíamos, botón derecho, dibujar pipe, por ejemplo en esa posición, y aquí seguramente no encontró el tipo de segmento correspondiente, ¿ya? Pero esta familia, si nosotros la analizamos, y lo podemos abrir con Edit Family, podemos ver de que los conectores que tiene, por ejemplo, que están los de acá, que eran las de conectores de agua, deben tener un sistema, que en este caso no tiene un sistema asignado, que dice otro, ya no tiene un sistema de tubería en particular, ¿ya? Este acá tampoco tiene, pero por ejemplo algún equipo de clima tienen unos que dicen acá, yo lo podría cambiar si quisiera, que puede ser inyección o retorno de agua. Ya va a depender un poco del equipo, qué tubería o qué tipo de sistema es el que se conecta acá. Todas esas especificaciones en general siempre se las va a dar el especialista. ¿Ya? Depende del funcionamiento del equipo y el funcionamiento del sistema en general. ¿Ya? Y este de acá, el que está acá abajo, era el del despiche de los condensados, que si se fijan es la clasificación del sistema sanitario. ¿Ya? Entonces, podríamos nosotros tener, como les decía, en este componente,
tres tipos de sistemas de tubería, que puede ser surtidor, retorno y además el de condensado, que es un tipo de clasificación como sanitaria. Por lo tanto, si nosotros volviéramos al proyecto y dentro de las tuberías Pipe System, podríamos duplicar, si quisiera, no lo vamos a hacer solamente para que ustedes sepan que lo podríamos hacer, es, por ejemplo, el de descarga sanitario que lo teníamos hecho, lo duplicamos y generar un sistema que se llamara, por ejemplo, condensados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la clasificación del sistema que es sanitaria se mantenga concordante. ¿Ya? Y además de eso, los equipos de clima en general y todos los equipos mecánicos, en los equipos mecánicos no solo vamos a encontrar el tipo de clima, vamos a encontrar, como decía, bomba, algún tipo de estanque, y por lo general, como todos estos equipos tienen que funcionar con alimentación eléctrica, tienen esto, que fijan si tiene como ese rayo, que tiene datos eléctricos, ¿ya? Si yo veo ese equipo en particular, con la familia abierta, es esto, que es el conector, el cual que es lo que me va a permitir de que este equipo en particular yo lo puedo asignar a algún circuito eléctrico que yo tenga definido dentro del proyecto. Yo lo puedo asignar a algún tablero y tiene, fíjense que tiene datos eléctricos que son importantes, que la gente que esté familiarizada con el tema eléctrico tiene el voltaje, la carga aparente, los polos y otras cosas más técnicas que a lo mejor nosotros no vamos a bajar tanto porque no somos eléctricos. Yo por lo menos no soy eléctrico. Pero sí todos estos equipos tienen datos eléctricos que para la gente que lo haga sí les pueden ser muy útiles y pueden generar sus sistemas completos y conectarlos a circuitos, a tableros, etc. Entonces, ¿qué era los R5? Si lo vuelvo a abrir, la familia también tiene estos dos conectores de ductos, que uno es de supply air o de inyección y este otro de acá de retorno. Por lo tanto, estamos viendo que en el fondo esta manejadora de aire lo más seguro que va a tomar aire fresco de alguna manera, lo va a entrar al equipo, va a ser, no sé, aquí no sé bien cómo funciona el equipo en particular, pero no sé si el aire limpio sale desde acá o entra a la máquina, pero por acá el retorno volvería. Entonces, seguramente aquí el aire retorna, el aire de extracción, me imagino, pasa por algún proceso de filtro, de limpieza del equipo y debe salir por acá como aire fresco para inyectarlo al sistema. ¿Ya? Todas esas especificaciones de equipo en particular, cómo funcionan, qué es lo que inyecta, qué extrae, todo eso, como les digo, se los daría el especialista en particular de clima, pero lo que nosotros podemos entender de esto, más que ser especialista de clima, es que nos va a permitir conectar ese equipo, por ejemplo, a algún ducto en particular. Y por ejemplo, estamos en la planta y si dibujamos este ducto acá, esta X, si le decíamos create duct, nos permite generar un ducto a partir de ese equipo. La limitancia o lo que el cuidado que tienes que tener es que si yo tratase de salir horizontal, fíjense, me va a arrojar un error porque tiene que poder generar alguna pieza de conexión. En este caso el ducto está saliendo a la misma altura que el equipo, estarían chocando, no tienen cómo conectarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer yo para conectarme correctamente a este equipo? Es dibujar ductos y darle alguna altura vertical. Y al igual que las tuberías, yo le he dado un offset, por ejemplo, le vamos a dar 2500, no sé, cualquier cosa, para asegurarnos que va a tener una vertical, y luego de eso, nosotros podíamos hacer el avance horizontal, y después subir, bajar, hacer la figura correspondiente. Y lo mismo que para el ducto de retorno, también decíamos crear ducto, pero probablemente aquí nos va a arrojar un error porque parece que no tenemos un sistema de ducto de retorno. Ah, sí, aquí está. Entonces ahí no lo teníamos. Entonces hay un sistema creado de retorno de aire, entonces si nosotros le damos crear ducto, va a generar el ducto también correspondiente a ese sistema. Y fíjense de que
Al hacer eso, lo vas a hacer del sistema de return error, que nosotros si quisiéramos podíamos renombrar y colocar el nombre en particular, y luego de eso hacer todo el dibujo según el plano de lo que nos indica el especialista. Hacer toda la geometría correspondiente, subir, bajar, etc. Entonces, eso es como un resumen rápido de lo que podemos hacer con los equipos de clima, que en general es bastante similar a lo que ya hemos visto con las tuberías. Ya no tiene mayor complejidad, más que tener cuidado de que, número uno, cuando coloquen difusores, o en el caso de un ducto de extracción como este, que cuando le coloquen, por ejemplo, en System, Air Terminal, terminal de aire, un exhaust grill, que sería una rejilla de extracción, el procedimiento sería igual que un difusor, que tengo que tener cuidado de, como es de aire viciado de extracción, tengo que conectarlo a algún ducto que sea del sistema de extracción. ¿Ya? Y si nosotros íbamos a la planta, seleccionamos Air Terminal, la grilla de extracción, la podíamos colocar en el ducto en particular y hacia la conexión. Y fíjense que si yo hago esta rejilla en otro punto, al igual que el difusor, cuando no está conectado sale negro, pero cuando yo lo conecto a un ducto, del sistema que corresponde, automáticamente el difusor cambia el color gráfico porque está asociado a ese sistema en particular. ¿Ya? Cuando lo vean un terminal, ya sea difusor o extractor, de ese color es porque no está conectado a nada. ¿Ya? Y ¿qué otra manera tienen de saber que algo no está conectado? Es que si no me equivoco, por ejemplo en el 3D, en colaborar, hay una opción que se llama o marcha. No acuerdo el del icono. Está acá. Select by ID, line of player. No, hay un Analyze. Acá, este sí no lo En Analyze, en el menú Analyze, acá arriba, fíjense este icono, dice Show Disconnects. Les va a mostrar con ese signo todo lo que no está conectado. Entonces ustedes pueden seleccionar. ¿Qué quiero verificar que no está conectado? Ductos, pipes, las bandejas de eléctricas que le vamos a ver a continuación. Y por ejemplo, en los ductos, le vamos a dar OK. Al hacer eso va a procesar, dependiendo de la cantidad de información que tengamos en el modelo, y todos esos puntos que están con ese signo de interrogación está diciendo que no está conectado a nada. Por ejemplo, esta grilla de extracción está en color negro porque no está conectado a ningún ducto en particular. Por eso si sale con ese símbolo, a diferencia de este de acá que está conectado y no tiene nada. ¿Cómo lo arreglaría? La seleccionar y le podría decir conectarla a este ducto, si es que nos da el espacio. No nos da por un tema geométrico solamente. Si lo desplazo un poco más acá, a lo mejor nos va a poder. Connect into. Ya, ahí sí. Al hacer eso, al conectarlo ya desaparece el icono porque ya está conectado a algo. Por ejemplo, en el caso de estos ductos, ¿qué es lo que nos está mostrando? Si bien están conectados a algo, están conectados a un equipo, a un fitting, lo que nos está diciendo acá es que el ducto de alguna manera está abierto. Entonces, en el fondo, si nosotros fuéramos construyendo esto, el fondo del aire se estaría saliendo del ducto. ¿Cómo arreglábamos eso? Para que estén todos los sistemas cerrados y no hayan pérdidas, ya sea de fluido líquido o de aire. Estaba la opción que también está para las tuberías, que es esta Cap Open Ends, o sea, colocarle un tapón a los extremos abiertos. Al hacer eso, le coloca esa tapita y desaparece también el símbolo de que ya no está conectado. Entonces, ustedes cuando hagan ese chequeo siempre verifiquen si es que es necesario o no de ver qué elementos no están conectados, porque a veces puede pasar de que voy a hacer algo forzoso, de que por ejemplo este ducto yo lo voy a arrastrar. Fíjense, ahí lo que pasó, yo lo moví un poco,
Y al hacer eso automáticamente me lo desconectó de este feeding. Entonces, por ende puede pasar de que la separación sea muy mínima, como por ejemplo ahí debe ser un par de milímetros, pero está desconectado. Entonces, tienen que, cuando hagan esta revisión, a lo mejor no le den tanta importancia a que, por ejemplo, ese extremo del ducto, si no está conectado a algún equipo o algo y termina ahí, a lo mejor no les va a ser relevante. Pero, por ejemplo, ese que yo intencionalmente lo desconecté y está separado por un par de milímetros, sí es bueno que esté conectado porque simplemente yo al momento de querer seleccionar todos los elementos conectados, ya sea, por ejemplo, desde el difusor y apretando la tecla Tab, me va a ir seleccionando o resaltando los elementos que están conectados, y si yo le hago clic, los puedo seleccionar. Pero este ducto que se desconectó no me lo va a poder seleccionar. Fíjense, voy a apretar Tab, Tab, y hasta allá me deja. Y este no me lo considero porque no está bien conectado. Por lo tanto, este tipo de cosas sí tienen que tener cuidado de que esté bien conectado. Si se les desconectó por accidente, por el motivo que sea, por ejemplo, también lo voy a esforzar un poco de arrastrarlo por acá. Es bien evidente. Un fitting usted lo puede conectar, es un fitting de tubería o de ducto. Lo pueden seleccionar y le dicen Connect into, conectar aquí al ducto. Y ahí se solucionaría ese problema si es que se lo desconectó por el motivo que sea. Entonces, esa verificación les recomiendo que la hagan cada cierto tiempo si es que les toca modelar instalaciones, pero traten de no hacerlo con todos los elementos, porque si yo vuelvo a apretar esto y coloco todo junto, ductos, tuberías, todo, y si tengo un modelo muy grande, después le puede tomar varios minutos que procese el hecho de ver qué elementos están conectados y le va a tomar mucho tiempo. Entonces, a lo mejor si lo van a hacer esa verificación, vayan haciéndolo por paso. Primero los ductos, después las tuberías, etc. ¿Ya? Eso hacer una recapitulación rápida de lo que son los equipos de clima. Y si esos simbolitos me molestan, yo los desactivo simplemente. Voy a la misma opción y los desactivo. Y le digo OK y desaparece. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy? De nuevo. Vamos a ver algunos elementos de electricidad, ¿ya? Para lo cual, nosotros deberíamos trabajar en algunas de estas plantas que están, o vistas, que están creadas acá, en la disciplina electrical, ¿ya? Y tiene dos subdisciplinas que son lighting, de iluminación o alumbrado, y power, que es todo lo que tiene que ver con fuerza o enchufes, ¿ya? Tiene plantas de alumbrado de primer y segundo piso, tiene plantas de cielo, que son de la subdisciplina de alumbrado, y tiene plantas de enchufe. Y tiene una vista 3D, que si nosotros la abrimos, va a tener, en este momento no vamos a ver nada, y a alguien se le ocurre por qué esta vista 3D ELEC no muestra nada. Justamente, entonces si nosotros vemos el Visibility in Graphics, VV, y veíamos, y activábamos esta lista de filtros y los activábamos todos para ver qué es lo que hay, ya podemos ver inmediatamente que están desactivados los terminales de aire, los ductos, los pipes, todo lo relacionado con pipes, fittings, accesorios, incluso muros. ¿Ya? Por lo tanto, en esta vista, lo que sí vamos a tener visible, bueno, todo lo que está tiqueado acá, como ya le he comentado anteriormente, es lo que está visible, pero fíjense que está prendido todo lo relacionado con electricidad, electrical equipment, electrical fixtures, y acá arriba están los cable trays y los cable trays fittings, que son la bandeja y los fittings de esas bandejas en particular. ¿Ya? Por lo tanto,
esta configuración que está en 3D, esta es la que teníamos antes, la voy a cerrar, la planta de clima también la voy a cerrar, y vamos a trabajar, por ejemplo, en la planta que dice Floor Plan 1 Power, que sería la planta de enchufe del primer piso. Ya. Entonces, al igual que la vista 3D, si nosotros veíamos los Visibility and Graphics, también, al igual que la vista 3D, estaba configurado que todos estos elementos, como ductos y otras cosas, no se veían. Por lo tanto, lo único que voy a poder ver son los elementos eléctricos. Entonces, si yo voy al menú sistemas y me voy al final acá, donde está Electrical, voy a encontrar todo lo relacionado con electricidad e iluminación, incluyendo también elementos de corrientes débiles, como puertos de teléfono, citófonos. Por ejemplo, acá donde dice device o artefactos, vamos a encontrar de comunicaciones, de datos, alarmas de fuego, o sea, interruptores para el caso de un hospital, llamado de enfermera, seguridad que puede ser cámaras, detectores de humo, si no me equivoco, están dentro de esta categoría, acá, los detectores de humo están en lo que es Fire Alarm, pero en seguridad podemos tener audio evacuación, ¿ya? Y además teléfono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en data podemos tener, no sé, puntos de red, de cable, no sé, un montón de otras cosas, pero además de eso tenemos electrical fixtures, que son básicamente los enchufes, cajas de derivación, eso principalmente, y en lo que es lighting, principalmente interruptores, dimers, ese tipo de cosas principalmente, ¿ya? Pero, y esto lo vamos a ver a continuación, lo que vamos a ver primero es cómo modelar los elementos que componen un proyecto eléctrico básico, son las bandejas, los conduits, y vamos a partir por las bandejas. Si nosotros seleccionamos la herramienta Cable Tray, al igual que los ductos y las tuberías vienen cargadas previamente estos tipos de bandejas. Y si se fijan, por ejemplo, están estas bandejas llenas, como una canal, y tenemos las más usuales que seguramente ustedes las han visto en módulos o proyectos, que son las escalerillas, que son estas que tienen esa forma, ¿ya? Y podríamos seleccionar cualquiera de estas, y al igual que los ductos o las tuberías, por ejemplo, vamos a seleccionar esta que dice la escalería o Ladder Cable Tray. Al igual que las tuberías, los ductos de clima, nosotros le podemos determinar un ancho y un alto, y la altura referida a ese piso en particular. Y aquí, por ejemplo, yo le hago un alcance que sería bueno que ustedes lo pudiesen incorporar si es que les toca algún momento modelar o coordinar algún proyecto eléctrico que tenga bandejas. Es que por norma chilena 3 o 4 del año 2003, si no me equivoco, así se llama la norma, dice que las bandejas o escalería eléctrica tienen que ir por norma a 30 centímetros bajo la losa para poder inspeccionar o revisar en caso de algo, de algún corte de algún conductor, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que sería útil de que si estamos en el primer piso o en el piso que sea, y si vemos, nosotros tenemos una altura de piso configurada de 4 metros, si no me equivoco. A ver, voy a ver cualquier elevación. Claro, 4 metros. Por lo tanto, mis bandejas deberían ir sí o sí, al menos la cara superior de la bandeja, un espacio libre entre la losa que tuviese en el piso superior, al menos 30 centímetros más abajo. Por lo tanto, si yo tuviera una losa acá arriba, que por ejemplo fuera de 20 centímetros, que sería esta, la que teníamos linkeada en modelo de arquitectura, nuestra bandeja eléctrica debería ir al menos 30 centímetros de separación bajo esta losa, para cumplir con lo que dice la norma.
Entonces, si tenemos una altura de piso de 4 metros y tuviera una losa, por ejemplo, de 20, nuestra bandeja debería ir a 3,50 metros, ¿no es cierto? Si no me falla el cálculo mental. Entonces, si nosotros primero seleccionamos la bandeja, la que está la escalería, al menos debería ir a 3,50 metros de altura de ese piso en particular. Y al igual que los ductos y las tuberías, el trazado es similar. Si yo hago los cambios de dirección, va a ser el fitting correspondiente. Y al igual que si yo me empalmo de forma perpendicular, va a generar el fitting correcto para conectarse. ¿Ya? Como esto está en un nivel de detalle medio, si nosotros lo colocamos en fino, vamos a ver la geometría real o aproximada de cómo sería esa bandeja. ¿Ya? Eso sí, en esta vista 3D también está el detalle bajo o medio, lo colocamos en fino y vamos a ver cómo sería la composición de esa escalería eléctrica. ¿Qué es lo que es importante tanto de las escalerías, bandejas y conduits? Es que a diferencia de los ductos y las tuberías, yo no tengo que crear sistemas, no sé, como por ejemplo descarga e inyección, no tengo que crear sistemas de electricidad. Los elementos eléctricos funcionan, si seleccionamos esta bandeja en particular, funcionan con las propiedades y con elementos seleccionados, funcionan con esto, donde está acá, Identity Data al final, Service Type o tipo de servicio. Y si ustedes despliegan acá, les va a aparecer. El servicio puede ser, por ejemplo, fuego, que es para extinción de incendios, fuerza, señales, que puede ser por una bandeja de corrientes débiles para cable o lo que sea, telecomunicaciones para la compañía de teléfono, ¿ya? Entonces, como les decía, a diferencia de los ductos y las tuberías, lo que diferencia el uso de una bandeja va a ser el tipo de servicio al que corresponde. Por ejemplo, nosotros con todas estas bandejas seleccionadas, posicionándonos sobre cualquiera, pegando la tecla Tab para seleccionar todas las que están conectadas, le podríamos decir a todas que los asigna el servicio de fuerza. ¿Ya? Y al igual, por ejemplo, como habíamos hecho con los otros sistemas, en las Visibility and Graphics, nosotros podíamos, si quisiéramos, crear un filtro para asignarle alguna apariencia gráfica en particular, y podíamos crear uno nuevo, Edit New, y podríamos crear uno acá, y decirle bandeja de electricidad. O también le pueden colocar, esto se abrevia por lo general como BPC, bandeja porta conductores, en el caso de sea una bandeja, en el caso de una escalería, EPC. ¿Ya? Entonces, podría ser EPC electricidad. Va a ser que es una escalería que va a llevar conductores eléctricos. ¿Ya? Entonces creaba ese filtro y se lo asignaba, por ejemplo, a los cable trays y los cable trays fittings, para que tome las bandejas y los fittings correspondientes, y lo que tenía que hacer era, por ejemplo, decirle qué tipo de servicio es. Entonces agrego el parámetro, un filtro para que lo filtre por el tipo de servicio que sea igual a, por ejemplo, a fuerza. Y le digo OK. He creado el filtro, lo agrego acá, EPC electricidad, y le digo, por ejemplo, de que las bandejas, las escalerillas eléctricas de electricidad van a tener, por ejemplo,
un fill o un hatch sólido con un color, no sé, amarillo, por ejemplo. ¿Ya? Y que las líneas, por ejemplo, sean un color, una línea tipo sólida con un color, por ejemplo, negro, para que se vea la geometría y un espesor de 1. Yo siempre les recomiendo que le coloquen el espesor más delgado porque cuando usted lo llena al papel, ya sea generar una imagen o imprimir un plano, se tienden a ver muy gruesas las líneas. Entonces, y cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de una tubería de agua que tiene 20 milímetros, tener una tubería de 20 milímetros en escala 1 a 100, 1 a 50 para ver una mancha negra de tinta, por ejemplo. Entonces, les recomiendo que coloquen el espesor lo más delgado posible para que se pueda notar correctamente el color de la tubería y además la geometría que corresponda. Lo mismo que para las bandejas, los ductos en general. Es una recomendación que yo le hago. Al hacer eso le damos OK y OK. Y al hacer eso, fíjense que nos tomó la configuración del filtro, que esta bandeja tiene esas características porque es parte del servicio de electricidad. ¿Ya? Y al igual que los ductos, por ejemplo, en el término de una bandeja, botón derecho, le podríamos decir dibujar o draw cable tray y podríamos seguir avanzando horizontal o asignar una vertical, por ejemplo, que suba a la cuota que ustedes decían y después de eso seguir avanzando. ¿Qué cosa les puede pasar? ¿O qué les podría pasar y que ustedes deberían poder tener en consideración a la hora que les toque modelar esto? De que la altura o la diferencia de cuota que ustedes vayan a hacer sea suficiente para efectos de que la curva que se va a generar, como que en electricidad las curvas tienen que ser mucho más amplias para evitar que se atasquen los conductores. En el caso de la escalería no es tanto, porque como son registrables, es fácilmente de corregir en caso que pase algo, pero no así los conduits. Los conduits, como son cerrados, no pueden haber codos 90 grados. Tienen que ser curvas más amplias, que lo vamos a ver después de esto, para que el paso de los conductores sea lo más fluido posible. Entonces, por ejemplo, cuando están dibujando bandejas, como en este caso, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado de que cuando hagan un cambio de cuota, ya sea hacia arriba o hacia abajo, que la altura a la que están o van a seguir dibujando tenga espacio por lo menos para hacer el desarrollo correspondiente? Si esto, por ejemplo, está a los 5 metros, yo lo quisiera bajar, lo voy a forzar a los 3 metros y medio, colocarlo a la misma altura que la otra, obviamente nos va a generar un error, fíjense, de que no puede generar esa figura. ¿Ya? Si yo lo colocase, por ejemplo, a 4000, vamos a ver si es que tiene el espacio suficiente, tampoco. Entonces, ya eso les va dando la pauta de que cuando tengan que hacer un cambio de dirección con la vertical, que la diferencia de cuotas sea lo suficiente como para hacer eso. Ahora, también, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? De que una vez hecha la figura, por ejemplo, estas curvas les permite determinar un radio en particular. ¿Ya? Estos radios de las curvas de las bandejas y la escalerilla, habría que revisar la norma o dependiendo de lo que les diga el especialista eléctrico, si es que hay alguna curvatura mínima o radio mínima de curvatura para estas piezas. Pero nosotros, para efectos geométricos, podríamos colocarla, no sé, si quisiéramos a 200 o 100, ver algo pequeño, si es que no sé. Y lo mismo podríamos hacer con esta acá. Al ajustar el diámetro o radio de curvatura del codo o la curva, claro, mejor nosotros podríamos disminuir la altura de la cuota y vamos a tener más flexibilidad de bajarla, a diferencia de antes. Probablemente, vamos a ver si nos funciona, de colocarla a 4 metros. Si nos permite, porque tiene que estar conectado, la curva tiene que estar conectado al menos un pedacito de bandeja para que funcione. Entonces, geométricamente nosotros podríamos
Si tenemos que hacer un cambio de dirección así, bastaría con que ajustáramos la curvatura del codo, o sea, de la curva, o sea, el radio de la curvatura, y que el eléctrico nos diga si se puede o no se puede, dependiendo si es que la norma lo permite o no, ese radio en particular. Y fíjense de que, a diferencia de las que están acá, estas tuberías que nosotros dibujamos están blancas porque no le asignamos previamente el tipo de servicio al que correspondía. ¿Cómo lo solucionamos? Nos posicionamos sobre una, tab, seleccionamos todas lo que está conectado y asignamos acá que fuera, por ejemplo, al servicio de fuerza. Y al hacer eso toma el filtro que algo teníamos configurado previamente. El tipo de servicio es un nombre, el cual ustedes lo pueden determinar si quisieran, y en vez de decirle, por ejemplo, que se llame Power, le podríamos decir que fuera el que ustedes desean, electricidad. ¿Ya? Pero al hacer eso, como yo tenía configurado el filtro de Power, claro, probablemente lo que tendría que hacer es modificar el filtro y asignarle el nombre correspondiente. ¿Ya? Entonces, probablemente con lo que ustedes deberían hacer es, antes de modelar, definir, de acuerdo a lo que les diga el especialista, cuántos tipos de servicio, qué tipo de servicios tenemos, porque por lo general van a ser dos para un proyecto, que vamos a tener una vertical o una cometida de electricidad, que va a ir a la sala eléctrica del proyecto, probablemente va a estar conectada al grupo electrógeno, equipos o el grupo de seguridad, y luego de eso va a tener probablemente una vertical completa que va a pasar por cada piso, en una sala eléctrica de cada piso con los remarcadores correspondientes para ya sea para oficina o departamento, va a empezar a distribuir a cada unidad. ¿Ya? Entonces, probablemente tengamos dos tipos de sistemas, que sería electricidad genérico, que va a todos los conductores eléctricos, y probablemente tengamos otra vertical, otra bandeja, que sería, esto yo lo voy a volver a colocar como estaba, tipo de servicio, le voy a decir que sea Power, para que siga tomando el filtro, y probablemente vamos a tener otro tipo de servicio que serían las corrientes débiles. ¿Ya? Ahora la ley salió el año pasado, una ley de ducto, no sé si ustedes están en conocimiento de que para evitar el monopolio dentro de los proyectos, todos los posibles proveedores de servicios de cable, telefonía, etcétera, tienen que poder entrar a cualquier edificio. No puede haber monopolio, porque muchos edificios pasaba de que hacían el edificio y cambiaban solamente, por ejemplo, Claro o BTR. ¿Y qué es lo que pasa? Uno quería colocar BTR, no había factibilidad porque no estaba cableado para BTR. Entonces a la gente le obligaban a colocar el que había cableado. Entonces ahora eso ya no se puede. Toda la empresa o todos los proveedores tienen que poder entrar a ese edificio. Por lo tanto, ¿en qué afectó esa norma? De que cuando tengo una cometida de corrientes débiles, tengo que dejar mucho más ductos que antes, mucho más grandes, con mayor capacidad para que cualquier compañía pueda entrar y prestar servicio a ese proyecto en particular. Y además de eso, exige que en cada piso tengo que tener una sala específica de corrientes débiles. Ya sea con los racks, con las cajas, con lo que sea, pero tiene que estar una sala independiente, cerrada, independiente de la sala eléctrica, que muchas veces eran compartidas. Ahora ya no. Todos los proyectos que se ingresaron a la municipalidad con fecha posterior, en septiembre del año pasado, si no me equivoco, del 1 de septiembre en adelante, tienen que cumplir la ley de ductos. Así que cuando tengan en consideración, chiquillos, cuando les toque hacer algún proyecto o algún edificio en altura, que les van a exigir. Ahora ya es exigible ese proyecto. Para todos los proyectos anteriores a septiembre del año pasado no le es exigible. Pero ahora sí ustedes tengan en consideración, y si tienen un especialista de electricidad y corrientes débiles, van a tener que determinar un espacio específico para electricidad y corrientes débiles, para que lo tengan en consideración. Entonces, volviendo al tema, podríamos tener otro tipo de bandeja, que vamos a utilizar otro tipo, que es Woodframe, y vamos a ocupar otra, por ejemplo, este. El tratamiento es similar, podemos decirle que sea otro tipo de tamaño, por ejemplo, de 400,
y el tratamiento es igual, y con la diferencia que ahora nosotros no le podríamos asignar el tipo de servicio. Si le decíamos que era Power, va a tomar esa característica, pero le podríamos decir que esta fuera otro tipo de servicio, que fuera telecomunicaciones o corrientes débiles, o alguno que ustedes decían en particular. O esto lo pueden incluso abreviar, CDB, lo que a ustedes les salga más cómodo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos o tendríamos que hacer quizás? Es también en Visibility Graphics, es el filtro, Edit New, y como ya teníamos creado uno de electricidad, lo podemos duplicar, le podemos colocar, por ejemplo, que se llame BPC, EPC igual, o BPC, porque ahora sería bandeja, no escalerilla, BPC, y le podemos colocar corrientes débiles. Débiles. ¿Ya? Y lo que teníamos que hacer era cambiar el tipo de servicio, que era Power, le podríamos colocar corrientes débiles. Y, al igual que el de eléctrico, agregábamos el filtro que creamos recién y le dábamos alguna configuración en particular, un hatch sólido con algún color que ustedes decían, por ejemplo, no sé, este, tipo de línea y algún espesor en particular. Al hacer eso, esta bandeja nueva del servicio de corrientes débiles toma las características gráficas que definí en el filtro por el tipo de servicio. ¿Qué otro tipo de conexiones tenemos para poder trabajar con las bandejas? Por ejemplo, si yo desde el menú View trazo un corte, por ejemplo, por acá, fíjense que aquí me está mostrando todo lo que tenía. Voy a decir fino, ahí está la bandeja, y donde yo sé que hay una bandeja le puedo decir Draw Cable Tray, y puedo hacer una vertical de forma manual a la altura que yo desea, o por ejemplo puedo partir en ángulo específico, 45 grados por ejemplo, o 30 grados, y podría ir haciendo mi figura ya sea en elevación. O también, por ejemplo, si genero una vertical, yo me puedo empalmar también a esa vertical con una horizontal. Aquí probablemente el error que nos está generando es que he estado dibujando esa bandeja horizontal que traté de conectar un poco en un plano más atrás. Pero si por ejemplo yo dibujo una bandeja horizontal en algún punto, acá, yo la podría, entre dos en planta, fíjense, está en esa posición, yo la podría alinear si quisiera con AL, busco el centro de esa bandeja, luego el centro o el punto centro de esta escalerilla, para que se encuentre, ¿ya? Y ahí podríamos tratar de ver si es que nos permite hacer algún tipo de conexión, por ejemplo un poco más abajo, no sé, 1500, y yo podría extender el extremo y luego llegar hasta el centro de esa escalerilla. Este tipo de, probablemente la escalería que estamos usando es está confirmado. Aquí en general este error no sé por qué lo está tirando, pero por lo general esto sí debiese poder conectarlo cuando yo tengo un punto intermedio. Estoy desfasado.
Debería poder conectar, sí. No sé por qué no lo después. Bueno. Habitualmente, esto yo le debiese poder conectar cuando ya me ha tocado conectar bandeja, empalmarla de esta manera y no genera un fitting acá, sino que es lo que hace que hace esto, miren, aquí están conectadas, fíjense, están conectadas, no genera un fitting, la conexión la hizo desfasada, no tengo idea por qué, pero cuando yo empalmo bandejas de esta manera, ya sea una horizontal con una vertical, no genera un fitting acá en particular, solamente las une visualmente, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo verifico que están conectadas? Pues posicionando sobre cualquiera de las dos y apretando Tab, porque conecta, o sea, selecciona todos estos elementos que están conectados. Entonces, no sé por qué no me había pasado antes de que al conectarla me la desfasó, fíjense, me desfasó ese plomo, pero a lo mejor yo lo podría tratar de alinear de forma manual para que quede en el mismo punto y verificar de que sigan conectados. Ahí sí. Eso debería poder conectarlo sin problemas de uno, no debería tener que yo alinearlas manualmente, ¿ya? Pero lo importante es que las podamos conectar si es necesario y si son parte del mismo sistema, ¿ya? Lo importante es que cuando yo haga este tipo de unión de una vertical con una horizontal en un punto intermedio, no genera un fitting acá, sino que une la une por sí sola, ¿ya? No genera fitting. A diferencia que si yo continúo modelando en ese sentido, ahí sí va a generar un fitting, ¿ya? Entonces, las bandejas en general, geométricamente se modelan muy parecido a los ductos y a las tuberías. Y lo importante es saber a qué tipo de servicio correspondan. Y a lo que nos podemos pasar ahora es que un poquito más específico es a colocar algunos enchufes o enchufes e interruptores y algunos puntos de iluminación. ¿Para qué? Para eso nosotros podemos armar, por ejemplo, una planta de enchufe en la cual le vamos a pasar al eléctrico para que él pueda hacer los cálculos correspondientes y separar los enchufes, los circuitos que correspondan y nos diga, o sea, que en tu casa, tu proyecto tiene que tener, o yo decirle al eléctrico, sabes que yo tengo un proyecto de vivienda, quiero tener 4 tipos de circuitos, quiero tener uno para todo el enchufe de la casa, o uno exclusivamente para la cocina, que son los equipos que tienen más consumo, la encimera eléctrica, el hervidor, que son equipos de alta potencia. Entonces podría decirle, ¿sabes que yo quiero separar los circuitos? Quiero enchufes para toda la casa, quiero un circuito solo para enchufe de la cocina, quiero un circuito de alumbrado y quiero dejar vacante, por ejemplo, un circuito para alumbrado o enchufes exteriores, o por ejemplo, un circuito exclusivo para, no sé, piscina o quincho, no sé. Entonces, nosotros vamos a generar acá, dentro de esta misma planta, esta bandeja nosotros la vamos a tirar para el lado, vamos a seleccionarlas todas, la vamos a desplazar para acá. Y lo que vamos a hacer es, en Visibility Graphics, vamos a activar que se vea están activados, los muros, están activados. Los muros. ¿Para qué? Dibujen algo así, como por ejemplo este tipo, ¿vale? Muro de arquitectura. Incluso eso también les podrían servir porque si bien
Pero quiero que generemos un recinto con un poco más grande. Entonces puedo generar cualquier cosa, por ejemplo, acá. Le dicen que llegue al piso 2. Y si quieren le hacen un par de divisiones interiores, por ejemplo eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? En la carpeta del día de hoy hay dos elementos que ustedes lo van a encontrar ahí. Uno que se llama enchufe y uno que se llama TDA embutido, que es un tablero de alumbrado. O puede ser se llama TDF ya, bueno, tablero de fuerza de alumbrado. Cuando el tablero eléctrico del proyecto o del departamento que va a tener todo lo automático, los diferenciales, todo el artefacto correspondiente. Y si ustedes quieren, abran esta familia antes de que la insertemos. Si le hacen doble clic, les va a mostrar que este elemento enchufe es un tipo de familia que está. ¿Qué tipo de familia es? Pregunta. Esta. ¿Ah? Basado en plano. Exactamente. Esto es una familia que se llama Face Based, que tiene que estar en una cara. Fíjense, host, el elemento de soporte es face. O sea, tiene que ser una cara horizontal, vertical o diagonal. No puede estar flotando en el aire, porque tiene que estar asociada a algo. ¿Ya? Entonces, es un elemento geométrico simple que tiene esta cajita que es básicamente si fuera un enchufe, esto, la tapa. Y dentro si voy a poner esto en modo alambre, y tiene esta cajita que venía siendo la caja eléctrica, la que se embute dentro del tabique o del muro, y tiene esos conectores para salir con los conduits correspondientes y poder unir estas cajas de enchufes. Este tipo de artefacto, si usted ve en la categoría, donde está acá, Family Category and Parameters, es una familia de categoría Electrical Fixtures. ¿Ya? Yo si quisiera la pudiera cambiar su categoría, no, obviamente no lo voy a hacer, pero cualquier familia que ustedes la creen de cualquier forma, ustedes la pueden cambiar de Electrical Fixture, la podrían cambiar algo tonto o ridículo, la podrían cambiar a categoría de puerta. ¿Ya? Pero eso lo podrían hacer si quisieran. Obviamente les va a perder todas las propiedades que tenga eléctrica. Si le cambian la categoría de una familia, va a perder todas las propiedades específicas de alguna disciplina en particular. ¿Ya? Entonces, esta familia es la tapa, más la cajita y los conectores. Y además de eso tiene, al igual que el equipo de clima que mostramos anteriormente, tiene esto, que es el conector, el cual a mí me va a permitir asignar este enchufe a algún circuito en particular que yo defina por el proyecto. ¿Ya? Entonces lo voy a cerrar, le digo que no guarde los cambios, y el otro elemento que está dentro de la carpeta es este que se llama TDA embutido, que también es una familia de tipo face based, o sea, asociada a una cara que tiene, al igual que el enchufe, tiene el conector para conectarlo a algún circuito que nosotros decidamos, y tiene la parte que queda embutida dentro del muro donde ustedes lo van a asociar, tiene todos esos conectores para llegar con estos conduits que les permiten. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros vemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. O sea, en teoría aquí yo podría llegar con 8 circuitos distintos a este tablero. Porque por lo general siempre un conduit va a ser un circuito de enchufe alumbrado. Y acá dentro del tablero obviamente voy a ver todos los automáticos, los diferenciales, etc. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer nosotros? Generamos estos muros y
dentro del menú sistemas y vamos a ir a Electrical Device, artefacto, y seleccionamos Electrical Fixture. ¿Ya? Al hacer eso le voy a mostrar distintos elementos que están cargados previamente, como por ejemplo ese, que este es un enchufe tradicional, GFCI, no sé qué es lo que es, no sé a qué se referirá esa sigla en particular, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos tomar cualquiera de los que viniesen cargados acá o cargar uno, que es lo que vamos a hacer ahora, que le damos a Load Family y vamos a la ruta donde teníamos nuestros componentes, que es la clase de hoy. Copiamos la ruta, la pegábamos acá, seleccionábamos el enchufe, le damos a abrir. Al hacer eso, fíjense de que como es una familia de tipo face-based, me dice colocar en un plano vertical, en una cara o en un plano de trabajo, o work plane. No la puedo colocar en cualquier lugar porque tengo que tener una cara donde poder hacerlo. Fíjense, por ejemplo, si yo me acercara al extremo de esta losa, estaría colocando ese elemento en el canto de la losa, porque me está diciendo un plano vertical. Si le digo face, al hacer eso va a tomar, por ejemplo, la cara de la losa, que está en el modelo linkeado de Revit, y posicionarlo. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿O qué vamos a hacer? Decirle place vertical face y vamos a seleccionar, por ejemplo, un muro. Y vamos a colocar, por ejemplo, un par de enchufes acá, 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 acá. Ahí. Ya. Si esto está en un nivel de detalle acá fino, ¿qué es lo que les va a mostrar? El símbolo 2D del enchufe y además le muestra la geometría de la cajita. ¿Ya? Si yo lo coloco en un nivel de detalle bajo, va a mostrar solamente el símbolo 2D del enchufe. ¿Cómo yo definía o no? O sea, no sé si lo vieron en la clase de familias, pero podemos repasarlo rápido, de cómo podía definir yo qué elemento veo en un nivel de detalle bajo, alto o medio. Por ejemplo, si yo ahora este enchufe de la familia, además de la geometría 3D, si yo voy acá en las vistas, el nivel de referencia, fíjense que está la geometría en planta, pero además de eso, fíjense lo que está acá. Un símbolo 2D. Lo vamos a mover. Después no vamos a guardar los cambios, pero lo voy a mover. Por ejemplo, hacia acá. Ahí, como esto está asociado al centro del enchufe, me dice que las constantes o las restricciones no se satisfacen. ¿Ya? Yo le digo, remueve las restricciones. Entonces, fíjense que este elemento tiene 3 símbolos. Constraints tiene otro. Este enchufe tiene un símbolo que se llama enchufe simple, uno que se llama enchufe doble y uno que se llama enchufe triple. Entonces, yo en una familia puedo determinar gráficamente qué elemento quiero ver y qué no, dependiendo del tipo de elemento. Entonces, si yo veía en los parámetros de la familia, tenemos 3, para la misma familia de enchufe tenemos un enchufe doble, simple y triple. Y en el parámetro de visibilidad, fíjense, en el simple tiene activado solamente el simple. Por lo tanto, cada vez que yo seleccione el elemento simple, solamente va a mostrar el símbolo que le corresponde al enchufe simple. El doble, por supuesto, tiene solamente asignado el doble y el triple, solo el triple. Y si se fijan, estos elementos 2D son también una familia, por lo tanto es una familia dentro de una familia. Tengo una familia 3D, que es la familia del enchufe, pero además de eso tengo una familia, un elemento de anotación, que es el símbolo doble. Y yo puedo abrir esa familia también dentro de la familia. Si le digo Edit Family,
voy a tener la geometría 2D, que es el símbolo del enchufe. ¿Ya? Entonces, voy a volver atrás por todo para no haber movido nada. Y cómo yo determinaba si lo que nos pasaba, por ejemplo, en el nivel de detalle alto, de que me muestra el símbolo y además la cajita. Si esto yo lo colocara en una escala 1 a 100, 1 a 200, no sé, probablemente esa cajita salga como una mancha negra o que sea muy pequeña. Entonces, yo podría determinar de que tanto la geometría 3D de la familia o el símbolo 2D se vean o no. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, dentro de la familia, abro la vista 3D genérica, que es esta, y selecciono, por ejemplo, la tapa, y más abajo, si es que no les permite, como está esta cara, acá, que es la cara de asociación, la podrían ocultar temporalmente con los lentes, Kite Element, y tengo solamente la geometría. Entonces yo le podría decir, ¿sabes qué? La tapa y la caja, quiero verlo o no verlo de acuerdo a lo que yo configure. ¿Cómo lo hago? Como estoy dentro de la familia, está la Visibility Settings, en el cual yo le puedo decir, quiero que lo muestres en 3D y además en planta, en elevación, ya sea frontal o lateral, y además de eso, en qué nivel de detalle lo voy a ver o no. Por lo tanto, yo podría definir si es que en un nivel de detalle alto voy a ver solo el símbolo 2D o solamente la geometría 3D o uno o el otro. ¿Ya? Entonces, lo que está tiqueado acá es lo que yo voy a ver finalmente y por eso, fíjense que como está activado el nivel fino, cuando yo, esta planta que estaba acá, cuando está a nivel fino, veo la cajita y la tapa. Si yo la desactivara, le destiqueara el fino, con Visibility Settings, desactivara esto, esa cajita desaparecería visualmente en esa vista en particular, o en ese tipo de visualización. Entonces lo vamos a cerrar y nosotros lo podemos dejar en el nivel de detalle que ustedes decidan. Y la gracia de esto de los enchufes es que ustedes pueden definir, que esto siempre por lo general lo va a definir arquitectura cuando estén diseñando una vivienda, un proyecto que sea, o un proyecto de departamento, que usualmente hacen, el arquitecto entrega una ficha de un detalle de ese departamento en particular, con todos los detalles, además con la posición del enchufe, a qué altura, y nosotros podríamos definirlo previamente, por ejemplo, cuando anotar, y colocarle, por ejemplo, alguna cosa, y decirle que de la cara interior del muro hasta el centro del elemento, por ejemplo, coloco cotas simplemente para poder referenciar, selecciono el enchufe del elemento y le digo, ¿sabes qué? Quiero que el enchufe esté siempre a exactamente 50 centímetros de la cara del muro. Y este también. También le puedo decir que esté a 500 o lo que yo decida. Y también, además de eso, el elemento tiene este parámetro que se llama elevation, que es la altura respecto a ese piso, es decir, y que está en 400. Por lo tanto, estos enchufes, si es que esto está, esa es la altura que viene por defecto. Cada vez que yo lo inserte, se va a insertar a esa altura. Si yo pasara un corte, una elevación por acá, voy a dar vuelta esto hacia acá. Voy a ver el enchufe a los 40 centímetros que está especificado. Si esto yo lo seleccionara y lo variara, le podría decir, por ejemplo, acá 500 y lo va a subir por supuesto. ¿Ya? Los enchufes tienen que estar por norma, si no que con mínimo 30 centímetros del piso, si no me falla el número. Entonces, nosotros podemos ir definiendo en planta la ubicación de nuestros enchufes y el tipo, por ejemplo. Aquí pusimos puro enchufes dobles, pero ahora yo digo, ¿sabes qué? Quiero en esta cara tener enchufes dobles, pero en la cara acá quiero tener enchufes triples.
Entonces selecciono los que quiero cambiar y le digo, lo cambio por el triple. Y fíjense que al hacer eso, cambió gráficamente el tipo de enchufe, porque es un enchufe triple y tiene 3 patitas, que es el símbolo que se usa habitualmente en los planos eléctricos. Y acá, por favor, yo podría tener enchufes de tipo simple. ¿Ya? Entonces, de alguna manera yo le voy diciendo al eléctrico, mira, aquí en este punto considera un enchufe triple, doble, etc. Y además de darle las posiciones correspondientes. Por ejemplo, si yo voy a copiar este enchufe acá, yo quisiera que muy útil, si ustedes quisieran colocar todos estos enchufes a una distancia equidistante entre sí, ¿cómo lo puedo hacer? Con la cota, y esto también le funciona para cualquier elemento. Por ejemplo, la cota alineada, selecciono el elemento de referencia, la cara interior del muro, un enchufe, otro, y luego la cara del muro, y si yo quiero, y coloco esta cota en cualquier lugar. Si yo quiero que todos estos enchufes estén todos en la misma posición respecto a la referencia que yo le di, yo selecciono la cota, y fíjense que aparece acá ese símbolo que dice EQ, que tiene, por defecto tiene un slash. Si yo activo eso, fíjense lo que pasa. Genera equidistancia entre cada elemento. ¿Ya? Entonces con eso yo podría decirle que quiero todos los enchufes, distribuirlo en un muro de 10 metros, quiero 5 enchufes, pero todos a la misma distancia. Entonces después simplemente, por esta cota yo la puedo borrar, después le voy acotando cada uno a qué distancia está. Pero con eso me aseguro que están todos repartidos uniformemente en la misma cara, así que yo lo decido. ¿Se entiende, Chi? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros es bueno que podamos hacer? Por ejemplo, vamos a suponer de que vamos a tener que todos los enchufes, a excepción de estos dos, o no, a excepción de estos dos que tienen más, que son enchufes triples, vamos a suponer que todos estos van a ser un circuito de fuerza, y este va a ser, por ejemplo, otro circuito que va a ser la cocina, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo decir que todos estos enchufes sean parte de un mismo circuito para yo decir eléctrico, considérame todos estos puntos ya. Vamos a verlo a la vuelta, porque hay que hacer el break. Ya, pero a la vuelta sí. O vamos a la 8, quedan 4 minutos, porque casi, quedan 4 minutos, así que vamos a tener hablando. Ya, entonces, para que lo veamos rápidamente, después seguimos con lo que viene. Por ejemplo, voy a definir que todos estos enchufes van a ser de un circuito en particular, entonces los selecciono todos los que yo quiero, ¿ya? Y le digo acá arriba, cuando tengo más de uno o más de un artefacto seleccionado, está esta opción que dice Power, y crea un circuito de fuerza. Entonces ya al hacer eso, los une. Que muchas veces se le ha tocado ver a ustedes plantas de alumbrado o de enchufes, salen los elementos que son de un circuito están conectados por estos símbolos. Pero fíjense de que visualmente no los veo. ¿Cómo los puedo ver gráficamente? Si yo me posiciono sobre uno de los enchufes que creé el circuito, aprieto Tab, está la gran herramienta que se llama Wire o alambre, que es esta de acá, que la tiene acá arriba. Arc o chamfer. Si yo le coloco, fíjense, esta que dice Arc, me muestra gráficamente qué elementos están conectados por un circuito. Sí, vamos a volver atrás. Desactivé el circuito, apreté Ctrl Z, no he hecho nada. Selecciono todos los enchufes que quiero asignar a algún circuito en particular. ¿Ya? Y con todos los elementos que yo quiero asignar, le digo acá arriba Power. Al hacer eso, asigna todos estos elementos a un nuevo circuito, los une, pero visualmente aún no, o sea,
Visualmente no lo veo. Para yo verlo tendría que posicionarme sobre algún enchufe, apretar Tab y me va a mostrar todos los elementos de ese circuito. Pero si yo quisiera ver gráficamente esto para decirle al eléctrico, toma, estos son los puntos que van a estar conectados, tenemos dos opciones, esto que está acá arriba, arc wire o chamfer wire, o acá, que es lo mismo. Si yo le digo, por ejemplo, arc, bajen esas curvas que ahora son visuales, me genera la unión. Y con eso yo le puedo decir al eléctrico, estos son tus circuitos, todos los cálculos que sean ¿Cómo lo haces necesarios. cuando seleccionas, haces el circuito, sales y quieres hacerlo gráficamente? ¿Cómo nos entendí la pregunta? Selecciona. Y lo último antes de que vayamos a tomar cafecito es que cuando yo, la herramienta wire es básicamente el cable, el tipo de conductor, que por ejemplo sale este XHHW. Nosotros, si el especialista eléctrico nos ha dado algún tipo de conductor en particular, no sé, un cable EVA, Flex, un THHN, un NIA, no sé, cualquier tipo de conductor, nosotros podríamos crear, si quisiéramos, algún tipo de conductor en particular con el material que sea, la temperatura de todos los datos eléctricos que nos diera, o buscar la ficha técnica del cable en particular y ver esos datos y colocarlo acá y crear un tipo de conductor en particular. Y estas rayitas que están acá son, a ver, son más o un menos. ¿Qué es lo que son? Que son las tres líneas que tienen los enchufes por lo general. El hot, que es básicamente la fase, que es el cable rojo. El neutro, el cable blanco y la tierra, el verde. Que son los tres conductores que tienen por lo general un circuito de enchufe. Aquí yo podría agregarle o quitarle conductores a ese circuito en particular, o ese tramo en particular. ¿Ya? Eso, vamos a tomar cafecitos, pues volvemos.